Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Buenos días amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Ampliación de Noticias por RPP, la voz de todo el Perú. Les saluda Carlos Villarreal. Tenemos interesantes entrevistas el día de hoy que están vinculadas con el quehacer político, lo que pasa con el presidente del Congreso y los cuestionamientos que hay sobre él. Hasta el momento solamente ha declarado en 2 o 3 oportunidades el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, pero todavía quedan dudas respecto, en primer lugar, a sus investigaciones en Fiscalía y en segundo lugar a un proyecto de ley que él votó y que lo favoreció en un tema judicial. Ha enviado un comunicado, pero la verdad que quedan dudas al respecto y sería bueno que el presidente del Parlamento pueda atendernos para que responda a todas las interrogantes que hay, y eso le haría bien porque aclararía las dudas si es que él obviamente tiene la verdad en la mano. También, por supuesto, hablaremos de la composición de las comisiones de trabajo y esta especie de duelo que hay ahora entre Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón. Todo porque Cerrón dijo el viernes último que van a insistir con el tema de la Asamblea Constituyente y Keiko Fujimori ha dicho eso no va. Seremos una especie de muro de contención ante esa pretensión. Nuestro primer invitado es el doctor Luciano López, destacado abogado constitucionalista, a quien por supuesto le agradecemos por su gentileza de participar esta mañana en Ampliación de Noticias. Doctor Luciano López, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. A usted, gracias por atendernos. Bueno, hay aquí 2 temas. En primer lugar, la presidenta Dina Boluarte va a viajar a Brasil, ya recibió la autorización del Congreso. Hay quienes consideran que este viaje es inconstitucional. ¿Usted qué opina, doctor? ¿Es así? ¿Es inconstitucional o no? Bueno, el viaje en estos momentos no, en mi opinión. Para mí lo que es inconstitucional es la ley. Ajá. A ver, hago la distinción. Yo, bueno, al menos en lo particular, yo he considerado y lo he señalado públicamente en otras ocasiones que la ley me parece que es inconstitucional porque cualquier reforma que tenga que ver con la manera de cómo se operativiza el funcionamiento de la presidencia de la República cuando no tienes vicepresidentes y no tienes a quién dejar en el encargo del despacho presidencial por un viaje al exterior, eso es una situación que requiere reforma constitucional y no se puede hacer por ley. Sin embargo, acá hay un detalle formal, Carlos, que no puede pasarse por desapercibido, y es que una ley, una vez que es dictada, en este caso la famosa ley que aprobó el Parlamento, vuelvo a repetir que para mí es inconstitucional, pero las leyes gozan de una presunción, se dice en el derecho que gozan de una presunción de legitimidad, para que la gente lo pueda entender. Es decir, las leyes entonces van a existir y van a seguir rigiendo hasta que no venga un juez o no venga el propio Parlamento y las dejen sin efecto. Dicho de una mejor forma, hasta que el Tribunal Constitucional no diga esta ley es inconstitucional y la expulse del orden jurídico, o el propio Parlamento enmiende su error y diga, oye, sí, nos equivocamos, esto no debe existir, y la derogue, esa ley que rige. Por eso es que a la hora de responder tu pregunta, lo que yo he dicho es, para mí el viaje no es inconstitucional porque aprovechándose de esa formalidad, de esta situación, de esta ventana abierta, entonces la presidenta va a viajar y no tendría ningún tipo de responsabilidad. Pero doctor... Esto es que la ley es inconstitucional. Pero doctor, a ver, acá hay un conflicto, porque la Constitución dice que cuando la presidenta o el presidente viaja al extranjero, queda, ¿no?, en el mando, diríamos así, del país, el primer vicepresidente, no hay, el segundo vicepresidente, tampoco hay. Entonces, y la ley señala pues que la presidenta puede despachar de manera remota. ¿Qué es lo que prima acá? ¿Qué es lo que tiene más peso? ¿La Constitución? Indudablemente. Es que, nuevamente, a ver, otra vez lo vuelvo a explicar. Lo que yo digo es, para mí es inconstitucional porque las razones que tú das son más que suficientes y son de mucho peso. La Constitución siempre tiene que prevalecer. Claro. El asunto acá es lo siguiente, mira, te vuelvo a repetir. Han dictado una ley y están aprovechando que hasta que esa ley el Tribunal Constitucional no la declara inconstitucional y para eso alguien la tiene que demandar ante el tribunal, y hasta que el propio Parlamento, por ejemplo, no enmiende su error, cosa que no va a suceder obviamente, ¿no?, y saquen una ley nueva y la deroguen, hasta que eso no suceda,
esa ley rige, lamentablemente. Es como si se hubiese abierto una ventana, un boquete en una pared que es totalmente ilegal que se haga, pero sin embargo el boquete está y tú puedes pasar. No sé si me dejo entender. Sí, sí. Entonces, a eso es lo que voy. O sea, yo considero que la ley es inconstitucional, razones sobran, estoy de acuerdo, por ejemplo, lo que acabas de mencionar. Lo que estoy diciendo es que están aprovechando de que esa ley rige hasta que alguien o la derogue, que sería el propio Parlamento, o que el Tribunal Constitucional diga es inconstitucional, eso no se puede hacer por ley. Doctor, hasta que eso no suceda, entonces la jugada es válida, para decirlo de alguna manera. Doctor, ¿y es viable la posibilidad o esto podría generar una causal de vacancia presidencial? Ya hemos escuchado a los representantes de la izquierda, especialmente Perú Libre, decir que van a considerar esta posibilidad. Es que nuevamente, jurídicamente, lo que tienen la coartada perfecta, para decirlo de alguna manera. Porque entonces lo que diría la defensa de la presidenta es, oye, pero un momento, las leyes gozan de legitimidad. Hay una ley que nadie la haya declarado inconstitucional, hasta que nadie la declare, yo he usado la ley. ¿Qué ilegalidad he cometido? ¿Qué inconstitucionalidad he cometido? Por eso te decía, es la coartada perfecta. Me parece terrible que vivamos estas situaciones en el país, ¿no? Como por ejemplo aquí vamos a conversar sobre los casos del presidente del Congreso, pero definitivamente se está aprovechando de esta, perdóname la expresión, pero de esta nebuleyada, ¿no? O sea, simplemente se saca una ley sabiendo que va a regir, que se abre un espacio allí en donde hasta que no la declaren inconstitucional o el Parlamento no la derogue, rige, y entonces ahí hay una válvula de escape, cosa que, como vuelvo a repetir, ningún favor se le hace al Estado de Derecho, y es una situación bastante lamentable, ¿no? Una última pregunta sobre este tema, doctor López. La bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú va a presentar en su momento una acción o una demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué futuro tiene esta en el TC? ¿Podría prosperar? Bueno, ahí entramos en una cuestión política del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque, como muchos hemos comentado, el Tribunal Constitucional en estos momentos está funcionando con 6 miembros, ¿no? Son 6 miembros. ¿Y por qué digo eso? Porque resulta que para declarar fundada una demanda de inconstitucionalidad, es decir, declarar inconstitucional una ley, tú necesitas un mínimo de 5 votos conformes. Claro. Entonces ahorita está funcionando con 6 miembros, ahí nomás ya sacas tu línea. Y lo segundo es de que, bueno, el tribunal en su actual composición, pues, si se tiene aún la desconfianza, con sus votos y con sus sentencias se tienen que ganar ellos la confianza. Es al revés, ¿no? Justamente de una forma de elección que muchos hemos criticado, y la verdad no se presta la suficiente confianza. Aparte que también te digo una cosa, hasta que el tribunal resuelva, porque eso es un proceso de inconstitucionalidad, se presenta una demanda, se tiene que admitir, se tiene que notificar a la parte contraria, ir a una audiencia y luego resolver. O sea, eso estamos hablando de por lo menos, mira, en casos anteriores, por ejemplo, yo recuerdo el caso de la ONP, en donde se hizo, pero el trámite veloz, tratando de cumplir con los plazos, no fue en menos de 3 meses. Ahora imagínate, en que no menos de 3 meses, puede ser 3 meses, puede ser 6 meses, puede ser 1 año. O sea, y durante todo ese tiempo la ley está vigente. A eso es lo que yo me refería en mis respuestas a tus preguntas anteriores. Claro. Entonces ahí se abre un espacio muy irregular, pero que a su vez tiene este antagonismo, ¿no? Tiene esta paradoja de que a su vez termina siendo legal para la presidenta, y la presidenta podría decir, bueno, pero yo usaba una ley que el Parlamento aprobó, ¿qué me están diciendo? Me dejo entender, es una situación muy lamentable para el Estado de Derecho realmente, ¿no? Sí, claro. Doctor, yendo al caso del presidente del Congreso, se sabe que votó y además pidió ampliación de agenda de un proyecto que a la larga lo favoreció. ¿Qué implicancia de carácter jurídica hay acá en el caso de esta votación? ¿Se puede configurar, por ejemplo, aquí un conflicto de interés? Para mí sí, porque en el ordenamiento jurídico peruano tenemos una ley que se llama la Ley del Código de Ética de la Función Pública. ¿Okay? Es una ley que rige para todos los funcionarios del Estado de todos los estamentos, comprende a los congresistas. Y incluso también, si no me falla la memoria, también el propio Código de Ética
de los Parlamento. congresistas, que es El un Parlamento, anexo sí. que está en el reglamento del Congreso, también contempla la figura del conflicto de interés. En ambas normas existe la figura del conflicto de interés. No es la primera vez que se da, lamentablemente, ¿no? Mira, por ejemplo, sucedió e incluso hubo un voto del actual Tribunal Constitucional, un voto, si no me falla la memoria, creo que fue el voto del señor Monteagudo, que hizo alusión en el caso famoso de la ley SUNEDU, no sé si te acuerdas. Claro. La ley SUNEDU, que aprueban una modificación y luego aprueban demandar ante el Parlamento, ante el Tribunal Constitucional una demanda inconstitucional, y el señor Monteagudo en su voto dice, oye, hay un conflicto de interés, porque ¿cómo tú vas a hacer eso si ellos mismos se benefician? Hago la mención porque esto sería lo mismo, evidentemente, y además está el resultado, le acaban, según las notas periodísticas que he podido revisar, este señor inmediatamente después de la votación aprueban la ley y él es uno de los que se ha beneficiado con la prescripción porque inmediatamente el juez ha declarado prescrita la acción penal por un delito. ¿Esto merecería, de estafa, doctor, ¿no? merecería algún proceso en la Comisión de Ética o podría generar una denuncia en la subcomisión de acusaciones? A ver, lo que sucede es, otra vez, estamos en el plano del Parlamento, lamentablemente, Carlos, donde o torongo no come torongo y en donde estaríamos pidiéndole un acto de contrición a alguien que no confiesa ningún pecado, ¿no? O sea, definitivamente, porque en respuesta jurídica tendría que ser, sí, es posible, Carlos, se podría hacer una denuncia ante la Comisión de Ética, podría enfocarse esto como una infracción a la Constitución, y jurídicamente te podría decir, sí, es posible encauzarlo, pero definitivamente también no puedo dejar de mirar el lado político, y desde el lado político digo, bueno, pero es que le estoy pidiendo peras al olmo, discúlpame que diga esa expresión, pero es la verdad, o sea, los congresistas van a hacer esto, este señor tiene la suficiente entereza como para renunciar, por ejemplo, a su cargo y generar una vacancia de la presidencia de la mesa directiva que fuerce una nueva elección, no de la mesa, sino solamente del cargo de presidente, porque hay que hacer una precisión ahí. Cuando un miembro de la mesa directiva renuncia o se produce una vacancia de él porque lo censuran, por ejemplo, lo que se genera es una elección solamente de ese cargo, no de la mesa completa, por si acaso. Exacto. Bueno, doctor Luciano López, como siempre, muy agradecido por su participación esta mañana en Ampliación de Noticias. Al contrario, Carlos. Muy buenos días. Hasta luego. Muy bien, el destacado constitucionalista Luciano López estuvo con nosotros. Vamos con los anunciantes y regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias.